Hola, bienvenidos a la primera entrevista de la sección Galfui Querés Crear. Hoy tenemos a nuestro primer entrevistado, que es Adrián Mercado, una persona exitosa en el rubro inmobiliario especializado en lo que es subastas. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, Adrián, por aceptar la invitación. Es mi primera entrevista, así que bueno, nada, bienvenido, Adrián. Si querés contarnos un poco sobre vos, presentarte. Bueno, me llamo Adrián Daniel Mercado. Mi profesión, que es la que amo, es martillero público y a su vez también tengo una inmobiliaria corporativa, que si bien es la más moderna de todas las dos empresas, porque una tiene más de 40 años y la otra unos 15, pero bueno, donde más me siento cómodo es donde hago las subastas, así que mi profesión es martillero público. Excelente. Bueno, entonces comentanos un poco sobre tu formación, tus inicios, cómo es que llegaste a todo esto. Bueno, casi un poco por casualidad, porque lo mío no era para nada en el área de subastas. Empecé como, digamos, en esto como un empleado que estaba accidentado, lamentablemente en esa época. Bueno, me pagaban por día porque no podían hacerme efectivo porque todavía no tenía el alta médica. Y fueron como probando a ver si yo podía estar en este ruedo, en esta comunidad de negocios, del cual me sorprendía permanentemente porque nunca había estado en lo que era una subasta. Y bueno, así fue cuando sin querer empecé a trabajar por día y de repente con el tiempo fui llegando a trabajar mensual, los pagos mensuales que se solían hacer en su momento. Y bueno, nada, con el tiempo fui logrando escalar, llegué a ser director. Luego con el tiempo fui vicepresidente, después con el tiempo fui socio de la compañía y después, bueno, pasaron las cosas que tenían que pasar cuando uno tiene una sociedad. Hice un contrato a 10 años con lo que era mi socia y luego, bueno, inicié mi propio camino, que es el de hoy. Excelente, admirable. ¿Y cómo es que llegó hoy a hacer la firma Adrián Mercado? ¿Qué pasos tuviste que hacer? ¿Cómo fue el inicio? Bueno, yo lo que tengo a favor, por lo menos lo que creo que es a favor, y algunas cosas después te voy a decir cuáles son las contras, ¿no? Porque lo que tengo a favor es que soy una persona muy competitiva. O sea, siento que cuando me meto en algo, lo primero que digo, bueno, ¿quién pueden ser mis competidores? ¿Quiénes son? ¿Con quién compito? Empiezo a saber qué debilidades o fortalezas pueden tener y trato de armarme rápidamente como para que donde tenga esa debilidad, bueno, tratar de ver cómo me impongo con tecnología o con marketing o con capital humano, lo que sea, pero el tema es tratar de igualar o superar a mi competencia. Eso lo hice desde el primer día que empecé en esto, o sea, así era un asalariado y así todo estaba viendo cómo era la competencia que teníamos en ese momento, por lo cual ya me estaba como diciendo, bueno, tenía la camiseta puesta casi del primer a ir logrando esas escaladas de posición. Entonces es un poco, creo que tener la ambición de estar dentro del liderazgo de lo que uno hace y siempre tratando en lo posible de ir mejorando cada vez más. Excelente, sí. Detrás de cada éxito, ¿cuántos fracasos hay detrás? Y yo te diría que muchos. Pero, a ver, yo los fracasos los hacía algo muy, pero muy personal, más que mirándolo desde el ámbito corporativo. Yo todos los domingos me tomaba examen de cómo estábamos con la competencia, porque en la época de años atrás, donde todos publicábamos la cartelera del diario Clarín, que era nuestra vidriera, todo lo que tomábamos de trabajo lo exponíamos ahí, nuestro colega nos hacía lo mismo. Y entonces todos los domingos yo me levantaba temprano, volando, a ir a buscar el diario. Lo primero que hacía, no miraba ni siquiera si mis hijos estaban durmiendo o no. Ahí tenés una de las cosas malas que uno te cuenta que no es bueno. Y bueno, y abría el diario y lo primero que veía, antes de mirar mi cartelera, de lo que habíamos hecho, publicado y todo, sino era ver la cartelera de mis competidores, para ver si había algo de todo eso que estaba ahí, que era algo que me habían robado, entre comillas, porque le habían pasado una mejor propuesta o porque le habían dicho algo que a lo mejor yo fallaba. Entonces los domingos eran los domingos donde yo, te digo, la pasaba mal, permanentemente la pasaba mal, porque en el inicio era joven y claro, la gente mayor, que son las que tienen
pymes, fábricas, industrias, comercio, que un pibe joven le dijera por dónde ir, qué hacer y lo que fuese, dudaban y claro, no tenía la experiencia. Entonces tenía que hacer doble mérito en hacerles ver que tenía una experiencia y que de alguna manera lo que yo les decía era el camino correcto. Y bueno, los domingos era algo que a veces la pasaba mal y muy pocas veces la pasaba bien. Creo que tiene mucho que ver también cómo uno lo toma en lo personal. Para mí, el hecho de decir, por ejemplo, bueno, no todas tienen que ser para uno, no me sirve como un remedio para saber por qué perdí algo. Yo lo primero que hago es analizar por qué lo perdí. Muchas veces al lunes, al día siguiente, trataba de llamar a esas empresas que le habían dado el laburo al otro competidor para que me explicara el motivo del por qué. O sea, yo lo que quería saber era el por qué. O sea, me gustaba que me dieran una devolución, no me quedaba conforme bajo ningún punto de vista. Fuera un negocio chico, mediano, grande. Quería saber qué me faltó, qué me faltaba, si dije algo de más, si dije algo de menos, para ir corrigiendo e ir de alguna manera reprobando las cosas. Sí. Bueno, eso es parte de tu ambición, por así decirlo. Sí, yo creo que soy muy perfeccionista, o sea, de lo que yo trato siempre en lo posible de perfeccionarme todo el tiempo, tanto sea en la parte, digamos, profesional como con empleados, en la parte tecnológica, siempre. Creo que como somos una empresa de servicio, lo menos que podemos hacer es estar a la altura de las circunstancias. Entonces, uno trata en lo posible de buscar eso. ¿Crees que hoy en día tenés algún limitante o que en algún momento tuviste algún limitante? ¿Vos qué opinás al respecto? Bueno, metas que fueron difíciles de lograr, sí, las tuve. Las tuve y creo que las quiero seguir teniendo en un punto, porque es lo que me despierta a la mañana con las ganas de ir logrando cosas nuevas. En la Argentina creo que ya estamos haciendo casi todo lo que habría que hacer. El tema de expansión creo que se lo voy a dejar posiblemente a los chicos más jóvenes, que ya los tengo dentro del directorio, porque una de las cosas que me enseñó la pandemia fue a dejar todo por escrito. Si el día de mañana me pueda pasar algo y de golpe saber que todo lo que hiciste se puede derrumbar si no tenés todo ordenado. Y eso fue una de las cosas que hice, gracias a que la pandemia vino, que por un lado me hizo crecer mucho y por otro lado también me hizo reflexionar. Entonces lo que hice fue lograr juntar a un equipo de chicos que vinieron trabajando conmigo de muchos años. Todos son jóvenes, el que más edad tiene 33, 34 años. Están dentro del directorio con acciones de la empresa, por lo cual creo que ese es un poco más el trabajo que van a tener ellos a la hora de expandirse. Yo creo que lo que podemos hacer, y siempre les digo a ellos, es todo lo que es Latinoamérica. Tenemos que ser pata fuerte en Brasil y en Chile por lo menos, Brasil primero, Chile después. Y bueno, y después ir creciendo, pero esa parte creo que ya se la voy a dejar a ellos porque creo que en algunos momentos me siento un poco cansado y creo que es hora que también ellos de alguna manera le pongan su impronta. Me parece excelente. ¿Y algún mensaje que le quieras dejar a ellos? Bueno, ellos, mira, yo siempre nunca fui, desde el lugar de padre, por ejemplo, nunca fui una persona de hablar demasiado con mis hijos y explicarle por dónde es el camino, ni qué habría que hacer y qué no. Creo que siempre soy de los que lo hace con el ejemplo. Creo que es más importante que la gente te mire, te observe y que luego ponga por ahí su impronta, pero bajo un algo que están viendo. Porque a veces las palabras se las lleva el viento, ¿viste? Depende cómo uno quiera hablar o contar su historia, la va contando un día de una forma, otro día de otra. Yo creo que el ejemplo y la continuidad se va dando por sí solo y se va viendo quién es quién. Y los pibes que ya se están armando de hace años conmigo saben que esto es todo puro sacrificio, ir para adelante. Siempre buscar un equilibrio, tienen que saber perder, porque yo siempre digo en la vida no siempre hay que saber ganar, hay que saber perder. El perder es un aprendizaje importantísimo, es tanto o más importante a veces que ganar, y el que lo sabe capitalizar siempre va a estar muy por arriba de la gran mayoría, que eso no es poco. Así que el legado es para ellos. Y justamente hablando de legado es eso, ¿cuál querés que sea tu legado? Bueno, mi legado de alguna manera es ver que el día de mañana que yo me retire, ellos sigan estando arriba en la meta, en la cima, que como hoy creo que estamos.
Y bueno, tener esa tranquilidad de que uno por lo menos después de tantos años pudo dejar en manos de ellos y de mis hijos, que también están conmigo laburando, esa responsabilidad, que sé que la tienen porque son buena gente y como yo siempre digo, primero siempre pónganse en el lugar del otro, luego se ponen en el lugar de uno y ahí saquen las propias conclusiones, pero nunca primero uno y después el otro. Así que son cosas que ellos ya lo entienden y me tranquiliza. Sí, el poder de la empatía, qué importante que es eso, poder ponerse en el lugar del otro es donde, bueno, creo que también te hizo llegar a donde estás hoy. Y un mensaje motivador o algo que es alguien que empezó tan de abajo como vos y ser hoy quien sos, ¿cómo ves hoy eso? Si podés compararte con el Adrián del pasado al Adrián de hoy y una motivación un mensaje motivador que tengas para dar para gente que está como vos, que ahora está abajo y que anhela llegar tan alto como llegaste vos. Bueno, yo creo que primero tiene que uno tenerse confianza a sí mismo. Eso es fundamental. O sea, saber en dónde uno puede ser bueno. Yo siempre desde chico era una persona muy observadora de las personas. O sea, siempre me la pasaba viendo las caras. Era una persona que yo leía un poco las caras de los demás y me hacía un poco mis propias películas de las personas. Analítico. Y éramos, sí, aparte hace 25 años que hago análisis, así que imagínate que ya podría ser un psicólogo prácticamente, con los años que hago. Entonces creo que eso es, primero, tener confianza con uno mismo, después empezar a ver la cara de los demás. Saber escuchar, para mí es importante saber escuchar, creo que es más importante saber escuchar que a veces dialogar o hablar o decir. La gente no quiere hoy que le vendas nada, la gente quiere que por lo menos las escuches, es importante escuchar y luego hacer una devolución clara y concreta. Y aparte, y enamorarse de lo que uno quiere, o sea, buscarse un objetivo que es lo que uno considera que se puede enamorar de eso que hace y que va a hacer toda la vida, y una vez que se enamora después sale solo, o sea, no es un trabajo, ya lo mirás como algo que te encanta levantarte, te acostás pensando en eso, vas creciendo y vas viendo tus logros, o sea que nada, el trabajo pasa a ser algo feliz y no algo que te pese. Así que la idea y la propuesta para los que puedan estar mirando y que les pueda servir de consejo es creer en uno mismo, luchar siempre permanentemente ante alguna adversidad, ir siempre buscándole la vuelta, el motivo y el por qué, encontrar por qué pasó lo que pasó, nunca quedarse con que, como te decía hace un rato, y no todas pueden ser para uno, del error se aprende y bueno, y ser optimista, y buena gente sobre todo. La verdad te felicito, sos una persona muy buena, muy humilde. Yo a Adrián lo conozco del gimnasio y la verdad que es una persona admirable, te admiro, te felicito por todo el trabajo. Gracias también por aceptarme y bueno, agradecerte por el espacio, por el lugar y por último, algo que me estaba comentando Adrián en el detrás de escena es sobre la historia de su oficina que estamos inaugurando. No sé cuántas entrevistas ya diste acá, espero ser una de las primeras. Pocas, bueno, bien. Y bueno, contar esta parte también de la oficina que me encantó, lo contó detrás de escena y justo nos lo estábamos filmando. Bueno, un poco lo que yo decía cuando arranqué en esto, cuando tenía 18, 20, 22, 23 años y tenía que ir a una entrevista donde me citaban en las empresas determinadas y te hacían sentar en un sillón que era la recepción hasta que te atendía el gerente de compra o el CEO de la empresa o el presidente o quien sea. Y bueno, yo llegaba a esas oficinas que eran grandes, hermosas, lindas, donde tenían esas alas hacia la izquierda o hacia la derecha y pensaba el día de mañana, digo, qué lindo tener unas oficinas propias y llegar a bajar de un ascensor o a subir de un ascensor y cuando llegás a ese lugar sentirte tan a gusto y tan cómodo como se sentía que estaban en ese horizonte. Y bueno, logramos, gracias un poco a la desgracia de la pandemia, que pudimos crecer mucho, de ser una empresa de subastas tradicional que se hacían en vivo, con presencial, ahora lo hacemos por streaming. Y eso nos potenció, crecimos al doble de personal, hoy ya estamos cerca de 110 personas trabajando. Y bueno, tuvimos que irnos de una oficina que estábamos en 250 metros a casi 650, 700 metros que tiene esta. La pudimos hacer a nuevo, como quisimos, con los colores que queríamos, con el piso, con las plantas. Cuido mucho las plantas, soy muy detallista.
cuido las paredes, cuido que no me... Cuando se sientan mal los chicos les digo, no me vayas a romper la silla. Ya, soy una persona que cuido todo, cuido primero al ser humano, ante todo, por empezar, pero también cuido el lugar que ellos trabajan. Me gusta que ellos estén cómodos. Habrás visto que hay sala de juegos, hay juego de ping-pong, hay juegos para que se entretengan, hay sala de lectura para que los chicos puedan leer cuando tengan que estudiar, tener algún parcial. Nosotros somos de las personas que a fin de año le damos doble aguinaldo a la gente, nos vaya bien, regular o como no sea, tratamos de que siempre sea doble aguinaldo. De hace más de 10 años que lo venimos haciendo y respetamos al capital humano que tenemos porque somos lo que somos gracias a ellos. Así que feliz con la oficina y feliz con la gente que me rodea. La verdad, te felicito, bueno, y muchas gracias por el espacio, te felicito por todo el trabajo, por tu oficina nuevo y bueno, muchas gracias, la verdad. Bueno, un placer y hasta pronto. Gracias. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado la primera entrevista, aguardo sus comentarios. No se olviden de suscribirse al canal para ver las nuevas entrevistas que se van a venir, activar la campanita para todo lo nuevo que se suba y darle like al video. Gracias.